Hola amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi canal. Durante las últimas semanas, los pronunciamientos de los jefes del gobierno de Estados Unidos han pasado de ser simples arrebatos y pataletas a evidenciar de manera inequívoca una crisis estructural que sacude los cimientos mismos de su poder hegemónico. Cuando el presidente de Estados Unidos afirma que la defensa de Europa frente a Rusia no es su problema y que los aliados europeos deben asumir solos las consecuencias de la guerra en Ucrania, mientras él concentra sus esfuerzos en Oriente Próximo, no está improvisando una táctica de negociación, sino que está revelando una concepción del poder que no tiene nada que ver con la gestión tradicional, con una forma de gobernar un Estado con tradición de Estado, valga la redundancia, y que por el contrario se asemeja más a la lógica del jefe de una banda mercantil, la lógica de los grupos mafiosos comerciantes, que buscan golpes de efecto antes que consolidar alianzas duraderas y sólidas. Esta forma de proceder, que podríamos denominar cultura empresarial bandolera, no es un rasgo personal de un mandatario temperamental y de buen humor o mal humor, sino la expresión más acabada de una manera de entender el poder que ha dominado Estados Unidos desde su fundación como proyecto de Estado de diseño, no como un Estado histórico. Un Estado construido desde una mesa de dibujo con una constitución que declaró: nosotros, el pueblo, antes de que ese mismo pueblo existiera como una comunidad orgánica, como un todo. Ha funcionado durante estos siglos bajo el supuesto de que la autoridad se ejerce como una propiedad privada y la política exterior como una transacción comercial. Se invierte en fuerza militar, se espera un retorno rápido y si no se obtiene, se abandona la operación. La guerra contra Irán es el ejemplo más reciente de esta lógica. Se planificó como un golpe quirúrgico que, mediante dos grupos de ataque de portaaviones y una demostración de fuerza tecnológica, debería haber forzado el colapso inmediato del adversario en prácticamente semanas. No se contempló un segundo escalón, no se coordinó con aliados regionales más allá de exigirles sumisión, y cuando las municiones empezaron a acabarse, a escasear, y los barcos necesitaron ya reabastecerse, la improvisación sustituyó a la estrategia. La razón de este fracaso no es meramente militar, sino conceptual. La cultura empresarial bandolera concibe la organización del poder como una estructura frágil, dependiente de líderes carismáticos o de una jerarquía tan vertical que su decapitación provoca el derrumbe del conjunto entero. En este esquema, el mundo se entiende como un mercado, como un territorio salvaje, donde hay un jefe de la banda que controla sus parcelas. Si se elimina al jefe, la banda se desintegra y sus recursos pasan a manos del vencedor. Esta mentalidad, que viene de sus antepasados vikingos, luego anglos, perfectamente se refleja en la narrativa cinematográfica de vaqueros y gángsters y ha guiado décadas de intervenciones de Estados Unidos. Se bombardea un cuartel general, se captura o mata a su líder y se da por terminado el conflicto. Así se actuó en la invasión de Irak, así se pretendió hacer en Afganistán y así se ha pretendido actuar ahora en Irán. El problema es que Irán no es una banda, es un estado histórico con 6.000 años de civilización, con una cultura estatal forjada a lo largo de milenios, donde la cultura institucional no depende de un solo individuo. La diferencia entre un estado construido y un estado histórico se manifiesta en los momentos de crisis. En un estado con auténtica tradición institucional, la muerte de su comandante no paraliza la defensa, lo estamos diciendo. Existe un sistema de suplencias, una estructura de mandos intermedios que garantiza la continuidad operativa. Las películas de guerras soviéticas, por ejemplo, mostraban a un teniente tomando el mando de un regimiento porque todos los superiores habían caído ya. Esa imagen refleja una realidad cultural donde la organización perdura más allá de los hombres. En Irán, la destrucción de un alto comando
no desencadena el caos, sino que activa el mecanismo de reemplazo y la lealtad a la institución. Cuando Estados Unidos bombardeó la escuela junto a una base militar iraní, el cálculo táctico fue puramente bandolero. Se asumió que los soldados abandonarían sus puestos para rescatar a sus hijos, exponiéndolos a un segundo ataque, y que ese golpe psicológico desmoralizaría al resto. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. El ataque contra niños trascendió las divisiones internas y unificó a la sociedad y consolidó la voluntad de resistencia. La cultura estatal iraní respondió con cohesión, donde los agresores esperaban fragmentación. Esta misma contraposición se observa en la forma de hacer política internacional. Para un Estado con cultura institucional de tradición, las alianzas se construyen sobre intereses a largo plazo, sobre una red de compromisos que trascienden a los gobernantes de turno. Para la lógica empresarial bandolera, en cambio, las alianzas son contratos temporales que se rompen y se hacen cuando dejan de ser rentables. El trato con los kurdos es un ejemplo paradigmático de esto. Estados Unidos ha utilizado y ha abandonado en múltiples ocasiones a los kurdos porque en su visión no existe una responsabilidad de Estado hacia un socio, sino un uso instrumental hasta que no conviene más. Cuando en medio de la guerra contra Irán, el presidente llamó personalmente a los comandantes kurdos, el presidente de Estados Unidos llamó a los comandantes kurdos para pedirle apoyo, fue un gesto ridículo desde la perspectiva de la cultura estatal. Un jefe de banda intentaba negociar con lugartenientes de otras bandas, exhibiendo que no tenía una estructura diplomática capaz de gestionar una alianza seria. Pero además, el hecho de que esos comandantes se negaran a obedecer demostró que incluso en actores no estatales existe la memoria de las traiciones pasadas, algo que la lógica transaccional no alcanza a procesar totalmente. Europa, en este contexto, observa con creciente claridad la naturaleza de su aliado. Durante décadas, los países europeos delegaron su defensa a Estados Unidos, asumiendo que la seguridad era un bien que el hegemón proveía a cambio de lealtad política. Pero ahora, cuando la guerra de Irán ha dejado al descubierto la fragilidad de la logística de Estados Unidos, cuando las reservas de misiles Patriot se agotan y los grupos de ataque han sufrido daños que han obligado a retirar un portaaviones incluso en reparación en Croacia, Europa comprende que el socio que le prometió protección durante tantos años no tiene la capacidad suficiente para sostener dos frentes simultáneamente. Y lo que es peor, ni siquiera tiene la voluntad de coordinarlos. La exigencia de Trump de que Europa se implique en Oriente Próximo, mientras él se desatiende de Ucrania, no es un intercambio geopolítico, sino una reacción impulsiva de quien se siente desatendido en un negocio. Los líderes europeos saben que si se embarcan en esta guerra, arrastrarán su propia crisis militar, expondrían sus economías a un nuevo shock energético, ya suficiente con el que tienen, y quedarán a merced de un aliado que ya ha mostrado su disposición a abandonarlos, su indisposición para ayudarlos. El estado de las fuerzas europeas es en sí mismo una prueba de la ausencia de cultura estatal en el continente. La antigua potencia marítima británica, por ejemplo, no dispone de destructores ahora para liderar una misión de la OTAN y tiene que pedir a Alemania que le preste un barco. El buque enviado para escoltar a un petrolero ruso resultó ser una lancha fluvial que apenas pudo regresar al Canal de la Mancha. Francia mantiene un portaaviones en estado técnico dudoso. Estas carencias no son accidentales, sino que reflejan décadas de falta de inversión, pero también una concepción de la defensa como un gasto que puede externalizarse en lugar de ser una función esencial del Estado. Mientras tanto, Irán ha demostrado que con medios modestos puede controlar el acceso al Golfo Pérsico, imponer peajes de navegación y vender su petróleo a $100 el barril, porque los compradores, incluyendo a los mismos europeos,
a través de intermediarios como India, necesitan ese crudo y ningún portaaviones puede ya garantizar la seguridad de las rutas marítimas. En medio de este panorama, un episodio aparentemente secundario ha adquirido una dimensión simbólica fundamental y es la llegada del petrolero ruso Anatoly Kholodkin a Cuba, desafiando las sanciones y el bloqueo impuestos por Estados Unidos. La importancia de este hecho no reside en las toneladas de combustible que transportaba, sino en lo que revela sobre el choque entre las dos concepciones del poder de que hablamos. Rusia mostró la tensión interna entre su cabeza soberana y la tradición estatal que sobrevivió a la Unión Soviética y que busca recuperar el papel de centro de concentración de la gestión global y su cabeza colonial de las élites que actúan como agentes de Washington y que hicieron retroceder al buque de gas natural licuado que también había sido enviado a la isla. El hecho de que el petrolero siguiera su rumbo mientras el transportador de gas se retiraba demostró que la lucha entre estas dos almas de Rusia aún no está resuelta, pero que la voluntad política del país soberano puede imponerse sobre los intereses inmediatos a los de los sumisos. Ante el desafío, la Casa Blanca primero emitió una prohibición, luego no pudo interceptar el barco y finalmente declaró que permitía la llegada. Este gesto es la esencia de la lógica empresarial bandolera en su fase de declive. Cuando el poder real ya no alcanza para imponer la voluntad, se finge que lo que ocurre es una concesión graciosa. No se trata de un error táctico, sino de la incapacidad para reconocer que un Estado con cultura institucional no pide permiso para ejercer su soberanía. Cuba recibe el combustible, Irán sigue exportando petróleo y los países asiáticos que antes solicitaban autorización para comprar crudo ruso, ahora observan que el hegemón ya no tiene los medios para bloquear estos flujos. La imagen del presidente de Trump llamando a los comandantes kurdos y rogando ayuda mientras los emisarios de estos comandantes se humillan, es el símbolo perfecto de una estructura de poder que ha perdido la compostura porque nunca tuvo la sustancia ni la esencia de un Estado real. Por eso repetimos una vez más que la crisis actual no es un conflicto entre potencias, sino la manifestación de un cambio de época. No es que unos poderosos no pudieron dividir las ganancias de sus botines o no se pudieron poner de acuerdo en cómo dividir el mundo. Por un lado están los estados que conservan una tradición institucional milenaria, Irán, Rusia, China y otras naciones que han mantenido la continuidad de sus estructuras de gobierno y que pueden resistir embestidas militares, gestionar crisis energéticas, construir alianzas duraderas, porque entienden la política como un proceso de largo aliento. Por otro lado están los estados de diseño, como Estados Unidos, Europa, que se construyeron sobre la base de una delegación de soberanía, que se muestran incapaces de sostener una guerra de desgaste, que carecen de reservas estratégicas y que, sobre todo, no han desarrollado una cultura de la suplencia y la continuidad institucional. Cuando estos dos últimos se enfrentan a un adversario cuando los últimos se enfrentan a un adversario con cultura verdadera estatal, su estrategia se reduce al golpe de mano y cuando el golpe falta solo les queda empezar a improvisar o abandonar su proyecto. La enseñanza que deja este momento histórico es que la verdadera soberanía no se decreta ni se obtiene por la posición de armamento sofisticado, sino que se forja en siglos de práctica institucional. Un Estado con cultura estatal es aquel donde la muerte de un ministro no paraliza el ministerio, donde la pérdida de un territorio no disuelve la identidad nacional, donde la administración cotidiana sigue funcionando incluso bajo bombardeos, porque hay un cuerpo de funcionarios, una jerarquía de suplencias, una memoria de procedimientos que trascienden a los individuos. La lógica empresarial bandolera, por el contrario, solo sabe de contratos temporales, de lealtades que se compran y se venden, de golpes de efecto que ocultan la ausencia de estructura. Cuando ambas lógicas entran en conflicto, la primera termina imponiéndose, no por la fuerza bruta, sino por la capacidad de resistir y organizarse una y otra vez hasta que el adversario se agota en su propia improvisación. El mundo que emerge de estas tensiones no será unipolar ni volverá a ser
bipolar en el sentido clásico. Será un mundo donde la capacidad de los estados para actuar como centros de concentración de la gestión global dependerá de su grado de cultura institucional. Aquellos que han conservado o que han sido capaces de reconstruir esa tradición, como Rusia, Irán, China, probablemente otras naciones que observan el proceso ocuparán un lugar central. Aquellos que han externalizado su soberanía, que han confundido la especulación financiera con la economía real y que han delegado su defensa en un hegemón que ahora muestra su propia fragilidad, enfrentarán un futuro incierto. El viaje del petrolero ruso a Cuba, en apariencia el hecho menor, que hemos dicho, ha sido en realidad un aviso. La época de los golpes quirúrgicos ha terminado y la historia vuelve a ser el territorio de los estados que han sabido construir instituciones capaces de perdurar más allá de la ambición personal de sus dirigentes. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao.